Buenas noches para todos, hermanos, los que estamos aquí, por supuesto algunos que están allí mirando en este momento, que le hagan un santuario. Vamos a ver allí en Éxodo capítulo 25, versículo 8, que era el deseo anhelante de Dios, tener un lugar donde morar con su pueblo. Dice allí Éxodo 25, 8, que la orden fue que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, para que yo habite entre ellos. Ese era justamente el gran deseo de Dios, habitar, morar entre los hombres. Bueno, así como a veces con un querido amigo, como nos cuenta la Biblia, una familia que era amiga de Eliseo le hizo una pieza para que Eliseo pudiera estar con ellos y tener un lugar cuando los visitaba, ¿no? Bueno, así ellos recibieron esa invitación de Dios de hacer un lugar, un espacio para que Dios pudiera habitar junto con ellos. La autora entonces relata una pequeña y sencilla historia de un jovencito llamado Bobby, que, estaba en penitencia y entonces lo mandaron a hacer 3 días de penitencia porque había hecho una travesura y tuvo que estar 3 días de penitencia en su cuarto, que estaba arriba, en el ático, ¿no es cierto? Así que imagínense, antes las penitencias eran más estrictas, ¿no es cierto? Más duras, evidentemente. Y entonces, estaba allí yéndose ya a dormir. Lo despidieron y los padres bajaron, pero el padre, volvió porque sabía que su hijo estaba triste, tenía que estar en penitencia, tenía que estar, varios días allí, 2, 3 días. Y entonces el padre allí fue y, todos estaban preguntando por él, estaban sorprendidos porque no había ido. Y entonces los padres, luego de decidir la penitencia, lo dejan allí y le dieron una cama cómoda y a la hora de comer le llevaban su comida, solo bajaba para el baño, no solamente, él tenía que estar solamente arriba, pero cuando el padre lo deja y se va a su pieza, se daba vuelta en la cama para un lado y para otro, entonces decide el padre irse a dormir al lado de la cama de su hijo y pasar la noche allí acostado en el piso al lado de la cama de su hijo para acompañarlo en su penitencia, ¿no? Acompañarlo en su penitencia, y así fue hasta que finalmente él terminó con su periodo de penitencia y entonces su padre lo acompañó. Lo acompañó. Bajamos un poquito el volumen porque está retumbando mucho acá adentro por lo menos. Gracias. Y entonces, el Padre Dios obra así parecido con nosotros, con sus hijos, ¿sí? Estamos aislados de Dios, alejados de la presencia de Dios, desde que, el hombre, Adán y Eva, salió del Edén, quedó aislado de la presencia de Dios, y entonces ahora es el Padre Dios el que va al encuentro y el que decide habitar y decide morar junto con su pueblo. Ese mismo propósito lo declaró Jesús allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando dice que Él habitó entre los hombres, quiso habitar entre los hombres y hacerse hombre justamente para estar lo más cerca posible y lo más identificado posible con esta raza en desgracia, o esta raza en proceso de salvación. En el capítulo 1 entonces tenemos allí en el versículo 14 que dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice habitó, acá dice acampó. Y cuando dice acampó, más precisamente dice moró en tabernáculo, ¿no es cierto? Se acampó en tabernáculo junto con nosotros. Es justamente ese tabernáculo, ese santuario, era un anticipo de alguna manera de que Cristo un día vendría en forma humana para habitar junto con nosotros, no ya desde una nube de gloria en el lugar santísimo, apartado de la vista del pueblo, oculto allí, sino siendo uno junto con su pueblo. Bueno, así fue entonces como Dios dio la orden para que entonces pudiera haber un santuario donde Él morara. Un santuario es un lugar muy especial, es un lugar dedicado, apartado, con un uso exclusivo. Y ese uso justamente es un uso especial. Viene de la palabra, haios, que quiere decir apartado, o en otros idiomas, por ejemplo, en latín sanctum quiere decir
santo, un lugar distinto de los demás. Así como nosotros tenemos la ropa de la iglesia, que es una ropa santa, ¿no? Es ropa como otra, pero es una ropa santa. Los zapatos de la iglesia son zapatos santos porque los usamos para la iglesia, o el traje que usamos para la iglesia quizás lo usamos para otro momento en la semana, o la camisa que usamos para la iglesia quizás lo usamos para otro momento en la semana. De hecho, yo tengo ropa para la semana y ropa para los sábados, ¿no es cierto? Creo que muchos tenemos así ropa santificada, ¿no? La ropa es ropa, no es algo diferente que eso, pero tiene un uso especial, un uso distinto, y así el espacio del santuario no era una carpa más, como había muchas carpas de muchas familias, de muchas personas rodeando el santuario, sino que era una carpa especial con el uso exclusivo de la adoración a Dios. Así fue como se estableció el santuario en el Sinaí, y eso marcó una experiencia en Israel cuando el santuario justamente empezó a ser el centro del campamento y el centro también de la adoración. Dios ha prometido también que quiere habitar en nuestro corazón y quiere morar así como en el desierto, en medio del pueblo, y Cristo justamente vino en forma humana a habitar entre los suyos y a mostrar cómo es Dios. También Dios quiere acampar en el corazón, dice Ezequiel 11:16, allí lo cita la autora, un pasaje muy lindo, nos dice allí el deseo de Dios de hacer morada en nuestra vida. Ezequiel capítulo 11, versículo 16. Bueno, esto se escribe en el contexto del cautiverio, ya no tenían santuario y no tenían templo y estaban alejados aparentemente desterrados de la presencia de Dios. La casa había quedado desierta, no tenían acceso al culto, al santuario, pero entonces dice Ezequiel 11:16 que Dios moraría en sus vidas, si ellos se lo permitían. Por lo tanto, así dice Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. O sea que Dios había abandonado su santuario, el santuario había sido profanado por Nabucodonosor, pero Dios no se había ido, estaba juntamente con su pueblo, estaba con su pueblo en Babilonia. ¿Y cómo sabemos que estaba con su pueblo en Babilonia? ¿Y cómo sabemos que no había abandonado su pueblo? Por una simple razón muy interesante. Ustedes saben que en la época del cautiverio hubo 3 profetas simultáneos y contemporáneos. Jeremías con el pueblo que quedó en la tierra, Ezequiel con el pueblo que estaba en Babilonia, y Daniel influyendo justamente en las decisiones que se tomaban en la corte en favor del pueblo. Así que Dios estuvo muy especialmente con su pueblo y a través de sus profetas, acompañando a los que quedaron, los pocos que quedaron para labrar la tierra, la gran mayoría que quedó en el campo en Babilonia, y incluso allí en la corte a través de Daniel, del profeta Daniel, influyendo en las decisiones que se tomaban en favor del pueblo. Así que Dios siempre moró junto con su pueblo, dice Juan 17:21 también, que eso es un reflejo de cómo el Padre Dios y Cristo viven uno en el otro, tienen comunión especial. Toda la divinidad se relaciona muy especialmente unos con otros. Juan 17:21, van a ver ustedes allí, en Juan 17:21, que dice: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Así que el ejemplo de la divinidad, el Padre en el Hijo en el Padre, con el Espíritu, y la interrelación que hay en la divinidad, es un ejemplo, es un modelo para también nuestro vínculo como hijos de Dios y también, por supuesto, como hermanos, teniendo comunión unos con otros, ¿sí? Hay parte de mí en ustedes, parte de ustedes en mí, y así con la familia, y así en el cielo, ¿no es cierto? Parte de uno que está en otro y viceversa. Ese justamente es un modelo para el vínculo en la familia de Dios, y eso es lo que expresa el santuario. Un lugar de encuentro, donde yo estoy y Dios está, donde me encuentro, nos encontramos con Dios. Una cita del Deseo de todas las Gentes dice que Cristo se hizo una sola carne con nosotros para que nosotros fuéramos un solo espíritu con Él. Así que la encarnación mismo es un acto que Cristo hace para que nosotros podamos regresar y retornar a Dios, ¿sí? Él se encarna para que nosotros podamos tener mejores y mayores facilidades para retomar ese vínculo con Dios. Así como en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, según dice Colosenses, bueno, Cristo quiere habitar en su pueblo para que seamos perfectos y completos en Él. Ese vínculo estrecho y muy especial. Bueno,
En este edificio del santuario no era un edificio que, bueno, que solamente se armó por buen gusto o por el criterio de algunos constructores, sino que fue un edificio armado con un plan inspirado y por hombres inspirados para construirlo. El edificio del santuario, esta unidad de Dios y su pueblo, se ilustra por el hecho de que sus diversas partes simbolizan no solo a Cristo, sino también lo que deben ser sus seguidores. Y así entonces es como caminamos nosotros y Dios, así como Enoc caminó con Dios en su momento. El santuario nos enseña que tenemos que caminar con Él en la tierra antes de que nos lleve a vivir con Él en el cielo. Y aquí justamente se cita Hebreos 2:11 y 11:16, cuando dice que el que santifica y los que son santificados son todos de una sola pieza, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, y luego dice, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Esa comunión, ese vínculo, ¿no es cierto?, que se expresa en el santuario es el comienzo de una preparación para el vínculo perfecto en el cielo. Aquí en este momento la autora cita a un escritor inglés llamado Rainsford, que habla del santuario como una prenda del propósito de Dios de morar con el hombre. O sea, un anticipo de esa morada de Dios con su pueblo en el cielo, ¿sí? Es un anticipo de ese mundo diferente, de ese mundo mejor que esperamos habitar y compartir junto con el Señor. Una representación vívida e inequívoca del camino de acceso de los pecadores a Dios. Es el camino justamente al trono de Dios. Es la primera parte, ¿no es cierto?, de ese espacio que esperamos habitar con Dios. Ahora, justamente es como cuando uno tiene un terreno, ¿vieron? Uno tiene un terreno y compra un terreno y uno dice, bueno, no tengo toda la plata para hacerme la casa, pero ¿qué me hago antes? ¿No es cierto? Y mucha gente, ¿qué se hace primero? Uno se hace el quincho atrás, ¿no? Y se hace el quincho con el baño, para decir, bueno, por lo menos ya voy haciendo algo, ¿no es cierto? Y esto me va a quedar después, así que, bueno, planificamos y le hacemos algo y ya cuando vamos yendo, aprovechamos en las vacaciones o en los feriados y vamos haciendo cosas allí en el terreno, vamos viendo y soñando y mientras tanto juntamos plata para hacer la otra parte y cuando juntamos, bueno, ya vamos cercando, vamos cerrando, vamos cavando cimientos y metiendo la platea, vamos dando pasos ya desde ese espacio que tenemos, soñando con la casa definitiva, la casa ya, bueno, completa y absoluta. No sé si alguno lo ha hecho así, pero mucha gente lo hace así, ¿no es cierto? Va anticipando y va dando pasitos para ese objetivo de la casa definitiva. Bueno, Dios hizo hacer una carpa y luego un templo para que ese proceso se fuera acortando, esa distancia se fuera acortando de forma tal que el hombre pueda ir volviendo y regresando a la presencia de Dios. Pero lógicamente el propósito no es un santuario, por más hermoso que sea, tampoco el templo de David y Salomón fue el templo definitivo, ni siquiera el templo que se reconstruyó en tiempo de Zorobabel fue el definitivo, que fue menos glorioso incluso que el de Salomón, o el que reformó o embelleció Herodes tampoco fue el templo definitivo, porque de hecho fue, bueno, arrasado en el año 70. El templo definitivo es el templo celestial. Esta maravillosa lección objetiva que es el santuario, dice la autora, tanto en su conjunto como en sus partes, está diseñada para enseñar esta lección de unión con el Padre, para ilustrar el propósito eterno de Dios de hacer del alma humana su morada, su templo y su santuario. Es en virtud de esta unión que hemos de salir de la tumba, no simplemente como una manifestación del poder de Cristo, sino porque mediante la fe su vida se ha convertido en nuestra vida. Se dice acá que incluso cuando los hijos de Dios resucitan, en la primera resurrección, eso es un testimonio de que su vida resucita porque han estado unidos con Cristo en muerte, en vida y también después en resurrección. Así que la resurrección en realidad es un testimonio de esa vida unida a Cristo. Fíjense qué lindo, ¿no es cierto? Resucitan como un testimonio de que ellos han vivido unidos a Cristo o han abierto el corazón a la influencia del Espíritu Santo. Así entonces, esta cita es del deseo de toda la gente también, los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón tienen vida eterna. El Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el comienzo de la vida eterna. Entonces se cumplirán completamente las victoriosas palabras de la inspiración, referidas en Apocalipsis 21:3, en las cuales dice, he aquí que el tabernáculo, que es la morada de Dios, está con los hombres
y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que el autor aquí muy bien señala Apocalipsis 21:3 como el cumplimiento definitivo de ese proceso que comenzó cuando Dios mandó a hacer una carpa para su pueblo en el desierto. Y dice, este tabernáculo está con los hombres y ahora es Dios justamente el que habita con ellos y ya no hay más separación porque ahora esa habitación, ese compartir está por todas las edades, por los siglos sin fin. Bueno, nosotros estamos acampando con el Señor, vamos avanzando. Esto es como un tabernáculo para nosotros, no de lona, pero es de material, es nuestro lugar muy especial. Y este será un lugar que quedará hasta la venida de Cristo. Habrá que hacerle refacciones, no sabemos cuándo Cristo vendrá, seguramente pronto, pero es un lugar temporario, así como el tabernáculo fue temporario. El lugar definitivo justamente estará en el reino del Señor. Sin embargo, este lugar también es donde mora Dios y es el lugar donde es el estrado de los pies del Señor y tenemos el privilegio de poder aprovecharlo. Gracias a Dios por eso.